allá, y quién no conoció a Gigi Ávila, Alberto Motesi, en fin. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del pastor, el don ministerial del pastor. Agradezco al Señor que en su bondad, en su misericordia, desde el llamado que me hizo, pude trabajar 35 años con el ministerio de pastor. La verdad es que desde que yo era chico, muy niño, adolescente, tuve algunas cuestiones proféticas, aún antes de ser cristiano. Tenía yo algunos acercamientos, revelaciones proféticas, y cuando me convierto en la iglesia bautista, no había nada de profecía. Son iglesias históricas que definitivamente no aceptan a los profetas, y bueno, pues yo quería servir al Señor de alguna manera, entré a los institutos, estudié con mi esposa y bueno, pues entramos al pastorado, ¿no? Y de ahí nos pasamos 35 años atendiendo familias, dando toda la enseñanza pastoral. Dios mío, miren cuántas canas tengo ya. Pero el pastor es algo muy especial. Dice la escritura en el libro de Efesios de los 5 ministerios, que ya nos explicó ampliamente el hermano Tacala, nos explicó el de profeta y el de evangelista. Y de los 5 voy a hablar hoy de el pastor, el maestro y el apóstol. Espero contar con el tiempo y la bendición de Dios. Dice Efesios 4:11, y él mismo, ¿quién es él mismo? Cristo Jesús constituyó a otros pastores. El pastor, en griego, la palabra pastor es poimen, poimen. A ver, repitan allá en casa, alguien diga poimen, poimen, y así ya aprende griego. Es el hombre que está capacitado por la gracia de Dios, y el pastor, hermanos, tiene el encargo de velar por la iglesia de Dios. El pastor tiene el encargo de alimentarle con la palabra de Dios, con la enseñanza, con el mensaje de Dios, y va a ir a cuidar el rebaño de Dios, ¿verdad? Muchas veces hay que ir por la oveja que se perdió, que se apartó del camino, proteger al rebaño de lobos. Hay mucha maldad en el mundo, y esa maldad muchas veces es hostigante contra los cristianos. Protege al rebaño contra los lobos. Un pastor, hermanos, pues va a estar guiando con paciencia, va a proteger con amor, a veces con firmeza, con dedicación, la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. Voy a hablar más adelante de este asunto. La iglesia es del Señor, no es del pastor. Entonces, bueno, aquí en su texto ustedes pueden ir viendo algunas cosas referentes al pastor. Ahí está una fotografía. La anterior, estamos haciendo un bautismo de un muchacho de la región de Puebla, del centro de Puebla. Este muchacho, pues era un halcón, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es un halcón? Trabajaba con el narcomenudeo, pero Jesús, bendito sea, tocó su vida. Y bueno, ahí tenemos otra foto de una iglesia tradicional. Algunas iglesias usan aún el velo, ¿verdad? En la cabeza, pero en fin. El pastor, hay diversas clases de pastores, va a ir en busca de la oveja perdida, ¿verdad? Va a proteger el rebaño, va a tener pues el amor. Los pastores son muy amados, muy queridos, los buenos pastores por la iglesia. Es una bendición ser pastor. También no es fácil, se trata de familias. Algunos hermanos me han dicho, yo quiero ser pastor. Y le digo, bueno, necesitas primero el llamado de Dios. Segunda, tener una capacitación básica. Primera de Pedro 5:1-4, es formidable este versículo. Tú lo puedes subrayar en tu Biblia. Dice Pedro el apóstol: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y ve estas palabras:
pon atención. Apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando el príncipe de los pastores aparezca, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Es precioso. ¿Quién es el príncipe de los pastores? El Señor Jesús. Bendito sea. Vean ustedes, el pastor también es llamado anciano. En la iglesia, algunas iglesias les llaman ancianos, no por el sentido de que están viejitos, la edad senil, sino ancianos por la sabiduría, por la experiencia, por la madurez que deben mostrar y que los distingue para dar un consejo, para pastorear, ¿verdad? En Hechos 20:17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué significa que Jesús, nuestro amadísimo Señor bendito sea, es el buen pastor? Bueno, desde el comienzo del cristianismo, el buen pastor es esa imagen de Jesús de Nazaret que en su calidez, en su calidad de pastor, cuida y salva al rebaño, como el Salmo 23, ¿verdad? Tú me apacientas en aguas de reposo y en delicados pastos me harás descansar, ¿no? Entonces, desde el cristianismo primitivo se asoció la imagen del pastor que sale en busca de la oveja perdida con Cristo, el buen pastor que nos vino a buscar, ¿verdad? Bueno, gloria al Señor. Alguien diga gloria a Dios. Ahí está el versículo de primera de Pedro 5, del 1 al 4, donde está el consejo, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Así que los pastores están constituidos, y cuando dice la grey de Dios, amados del Señor, las ovejas son del Señor, no son propiedad del pastor. Esto es muy importante. Muchos pastores, a veces cuando estamos pastoreando, queremos ejercer un control absoluto sobre el rebaño, lo cual es indebido, porque el control absoluto le corresponde a Cristo Jesús. Nosotros somos servidores. Las ovejas del Señor, como seres humanos que son, pertenecen a Cristo, no son propiedad del pastor, con todo respeto para los pastores. Conste que yo fui pastor por 35 años. Hay pastores, hermanos, que por su celo a veces coartan la libertad del creyente. No hagas esto, no vayas aquí. Tú le dices, hay un congreso en toda la ciudad muy hermoso, va a venir un grupo a alabanza, no vayas. No, o empiezan a coartar la libertad y incluso con todo respeto, algunos llegan hasta manipular las vidas. No debe ser así. Yo creo que el apóstol Pedro fue muy sensato, ¿verdad?, para evitar este problema de abuso de autoridad de algunos hermanos pastores, ¿verdad? Y a veces también la congregación, pues, llega a estar aleccionada con una obediencia ciega y un sometimiento sin discernimiento, ¿verdad? El pastor vino a ser la figura central de la iglesia y solamente a él hay que obedecer. Hermano, a quien hay que obedecer absolutamente se llama Jesucristo. Alguien diga Jesucristo, el precioso buen Jesucristo, pastor amén, amén. que su vida da por las ovejas. Bien, entonces, habiendo aclarado esto, déjeme
ver la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las tareas del pastor? Bueno, ahí estoy en una congregación de hace años en Veracruz. Y ahí el pastor estaba bajito de estatura. Le sacaba yo como 70, 80 centímetros. Por la gracia de Dios, yo soy un hombre que mide 2 metros, poquito más de 2. Y bueno, ahí estamos en una foto muy preciosa, pero ese hermano tenía un corazón poderosamente lleno de amor por los suyos. Bueno, las tareas del pastor, bueno, algunas tareas las voy a mencionar, tener el carácter cristiano. El pastor es más que un administrador espiritual, más que un consejero, ¿no? Un predicador, es una persona que va a estar cultivando el carácter de Jesús en sí mismo. Va a estar buscando ser un reflejo de Cristo. Esta es una de las tareas del pastor. Otra tarea del pastor es proclamar, enseñar, proclamar la sana doctrina. Hoy día hay que tener mucho cuidado en proclamar una doctrina sana, refutar el tipo de herejías. Hay muchas herejías ya, se están moviendo el espíritu del anticristo para romper la iglesia, para confundir, pero el buen pastor va a estar llevando la sana doctrina. Debe ser un hombre conocedor, un lector constante de las escrituras, de manera que pueda tener una influencia en sus mensajes, en sus sermones, en su consejo, para traer el conocimiento de Dios a la gente y a la sociedad. Esto es lo que hace el pastor. Otra de las tareas, ahí estamos un equipo de pastores y profetas, está también. Bueno, las tareas del pastor, enseñar la palabra de Dios, ejercer el liderazgo en la iglesia local, ¿verdad? Es muy importante que el pastor sea congruente con su forma de vivir lo que predicamos. Esto es muy, muy importante y por eso, de verdad, la tarea pastoral es admirable, ¿verdad? Que el pastor sea honesto, no exagerado, que no haga vanas promesas. El pastor debe ser amante de la paz, no contencioso, no un enojón, paciente, dueño de sí mismo, eh, trabajador. El pastor debe ser alguien muy diligente, trabajador, no un flojo, no perezoso, que evite los conflictos de interés, los abusos. Y bueno, pues de verdad, gracias a Dios porque hay buenos pastores todavía y es una bendición tener con ellos. Ahora, otra tarea del pastor, hermanos, es ser ejemplo de pureza, de sana doctrina. Ya lo decía, ejemplo en su comportamiento, en su ética, en su moral, ¿verdad? Tener muy clara la doctrina cristiana y vivirla, ¿no? Entonces, decía el apóstol Pablo un consejo a Tito, uno de sus allegados, de sus discípulos, Tito 2, 7 y 8, le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo ser ejemplo de pureza y de buena doctrina! Otra tarea del pastor, amados, es velar que todos los creyentes permanezcan en la gracia, ¿verdad? Que estén recibiendo la bendición. Es como un pastor que va a cuidar el rebaño, es como esa imagen de Jesús, nuestro amado Señor, cargando la ovejita, acariciándola, rescatándola. Así el pastor, hermanos, es el hombre asignado a un grupo cristiano. El llamado lo hace Dios. Conozco pastores que pues a veces se han autonombrado, ¿verdad? Y esos pastores que no tienen cobertura,
que no le dan cuentas a nadie, cuidado, 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 ¿verdad? Porque tarde o temprano cada uno dará cuentas a Dios de sí, ¿verdad? Así que el pastor también debe dar cuentas. Generalmente le va a dar cuentas a un apóstol, ¿verdad? El que vela también que los congregantes estén seguros. El pastor va a ayudar a que los niños, las niñas de la congregación crezcan sanos. Los ancianos, las ancianas, vayan en el camino de Dios y reciban la misericordia de Dios. Los hombres y las mujeres también, sin duda alguna. Los matrimonios, el carácter conyugal del pastor es muy, muy importante. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Así que, hermano que me oyes, ¿qué cuentas daría el pastor de tu iglesia sobre ti? ¿Verdad? Si se presenta a Dios, se presenta con alegría, se presenta con gozo, o dice, ay, gracias Señor por este hermano que forma parte de la congregación, dame más hermanos como él. O lo contrario, sin alegría, ¿verdad? Ay, Señor, con el hermano. Ay, Señor, Dios mío, es un problema. Me causa más carga que bendición. Hermano, te aplico esto para tu servicio. Y siempre, nunca olvidemos que las ovejas somos del Señor y que el buen pastor da su vida por las ovejas. Bendito sea Jesucristo y bendigo a todos los pastores que están por aquí. Bueno, voy a hablar del don ministerial de maestro. Dice la Escritura que el Señor, Él mismo, constituyó a unos maestros. Alguien diga maestros. Los maestros son Maestros, sumamente importantes, muy importantes. No puede haber profeta si no hay un maestro atrás de él. No puede haber apóstol si no hay un maestro que le enseñó. El magisterio de Cristo. El término griego que más frecuente se traduce como maestro es didáscalos, didáscalos, de donde viene esa palabra didáctica, ¿verdad? Usted ha oído la palabra didáctica, que significa enseñanza, y la labor ministerial del maestro es consagrarse a la enseñanza de la palabra de Dios. El maestro ha de tener la intención de corazón de tener un discipulado eficiente. Hay maestros de diversas edades, de diversas calidades. Hay maestros que enseñan a los niños, otros a los jóvenes, jovencitas. Hay maestras. También la mujer está habilitada para ser una gran maestra. Hay maestros que enseñamos a nivel ministerial también a otros a tener un ministerio. Hay varios niveles de maestros, desde niños, los rayitos de sol les llaman, ¿verdad? Los parvulitos, también ya maestros en universidades teológicas, ¿verdad? Yo agradezco a Dios que tuve excelentes maestros en el doctorado teológico que Dios me dio. Viajaban desde Canadá para venir a darnos clases presenciales de Estados Unidos, de Ciudad de México, y gracias por esos hombres que nos formaron, ¿verdad? El maestro va a hacer que los miembros que le escuchen tengan un conocimiento para llegar a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? El magisterio del Señor. El maestro va a consagrarse a que todos sigan a Jesucristo. Se les ha dado una enorme responsabilidad. Cuando Dios te pone como maestro, como maestra de un grupo,
Piensa en esos discípulos. Jesús fue lo que enseñó ahí en Mateo 28. Id y haced discípulos. ¿Qué quiere el Señor? Discípulos. En griego, la palabra discípulos es macetes. Macetes es el discípulo que sigue a un maestro. Esto involucra que el maestro también pueda predicar, pueda enseñar, pueda sanar, pueda nutrir, pueda edificar con la palabra, ¿no? Así que aprovechemos los tiempos que Dios nos dé para la enseñanza cristiana bíblica, ¿verdad? Para la gloria de Jesucristo. Aquí pongo algo que algunos a veces me refutan. Hay apóstoles autonombrados, pero yo les digo, hermanos, la Biblia nos dice que no hay apóstol sin maestro y sin profetas. Lo leo en Hechos 13, del 1 al 4. Vean ustedes, dice, en la iglesia primitiva, una jovencita, la clase pasada, preguntó que qué era la iglesia primitiva y les respondieron mis hermanos con mucha sabiduría: la iglesia que empezó después de la ascensión de Jesucristo, ¿verdad? La iglesia que él formó. Y aparece en el libro de Hechos, fue la primera iglesia, y hoy día pues ya hay millones de iglesias locales en diversas naciones, movimientos congregacionales, hay denominaciones, en fin, pero este es otro asunto. En Hechos 13, del 1 al 4, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué había? Profetas y maestros. Vean, esta combinación ministerial es hermosa, es extraordinaria. Profetas y maestros asociados, ¿eh? Y hasta dan los nombres de los profetas y de los maestros. Este versículo de Hechos 13 dice: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Níger en griego es negro, era un hombre de color. Simón. Luego dice Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ve que dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces los profetas y maestros, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados, la palabra enviados es apóstolos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vean, profetas y maestros, incluso con nombre en la Biblia, apartaron en el nombre de Dios a Bernabé y a Saulo para la obra, ¿no? Entonces, repito, no hay apóstol sin maestros y profetas que los envíen. Bien, los maestros son instructores de la palabra y de la sana doctrina que encontramos 47 veces, todas ellas en los evangelios. Ahí está mi hermano, el misionero de California, mi querido amigo Cameron Donovan Hens, ¿verdad? Un maestro de la palabra Están en el asiento de atrás. enseña mucho. Bueno, seguimos adelante. Los maestros hoy día tienen mucho material que enseñar. Fue en los tiempos de la Reforma cuando Lutero, Zwinglio, Calvino, aquellos hombres de Dios empezaron a romper con las enseñanzas de la católica romana, porque había mucho peculado, mucha corrupción, mucha falsedad, había mucha avaricia, había herejías que Lutero y esos maestros descubrieron,
Y Dios que todo lo sabe en su momento, envió oportunamente el invento de la imprenta. Con la imprenta se extiende la Biblia y se extiende la Reforma, se extendió el conocimiento y sí, esos secretos que guardaron los monjes, los párrocos durante 10 siglos en la Edad Media, pues que solo se hacían manuscritos en pergaminos, la imprenta fue utilizada poderosamente por los protestantes durante la Reforma. Después empezaron algunos grupos católicos a usarla y la imprenta fue un instrumento maravilloso que hizo que los maestros trabajaran. En la iglesia primitiva había pocos libros, hermanos. Ojo con esto, ¿eh? La enseñanza de la iglesia primitiva era fundamentalmente verbal. Entonces los maestros estaban llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la imprenta se inventó 1400 años después. Entonces todos los libros se tenían que escribir a mano o el conocimiento era verbal. ¿Verdad, hermanos? Gracias. Bueno, esta transmisión viva por el Espíritu Santo era maravillosa, ¿no? Porque era cara a cara, el maestro enseñaba verbalmente, enseñaba con una inspiración dada por Dios sin duda alguna. Sigo con los maestros. Los maestros tenían que decir la historia de Jesús verbalmente, transmitir oralmente, de viva voz, la historia del Señor y hasta antes de que ésta se escribiera, porque después también se empezó a escribir en pergaminos las cartas paulinas, las cartas juaninas, quiero decir las cartas de Pablo, las cartas de Juan, de Santiago, Hebreos. Cuando ya se empezaron a escribir en pergaminos, pues corrían de iglesia en iglesia, ¿no? Los maestros tenían una responsabilidad tremenda de ser depositarios de la historia del Evangelio y era su función el de conocer y transmitir la historia de la vida de Jesús y también pues enseñanzas dadas por los apóstoles. Hermanos, gloria a Dios por los maestros. Bendigo a todo maestro que esté ahora trabajando para el Señor. El maestro va a validar su mensaje. El maestro va a dar su enseñanza porque sabe Biblia. Es un hombre preparado. Las maestras son preparadas, inteligentes para enseñar. Además, para ser amena, para ser interesante la palabra de Dios a los discípulos. Gracias porque los maestros son trascendentales. Una iglesia con buenos maestros es una iglesia sólida, una iglesia poderosa, una iglesia que está en formación. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, voy a cortar en este momento la edición en el nombre de Jesús. Voy a parar la